Antes de comenzar, renuncia de derechos, cabe aclarar que ni la historia, ni los personajes, ni la música, ni las imágenes me pertenecen, créditos a sus respectivos creadores, el link de la historia se encuentra abajo en la descripción. Como eres el único que queda con vida, te resultará difícil incluso empezar a buscar un lugar donde vivir. Entonces, ¿qué tal si invertimos en ti y podemos planificar tu futuro? Le dijo Azrael a Yukime, que estaba sentada cerca de la tumba de su madre y observaba su aldea quemada. Yukime solo asintió sintiéndose perdida sobre qué hacer a continuación, ya que no tenía dinero ni residencia, ya que toda su aldea estaba destruida. Los soldados de la sombra luego vinieron marchando desde la aldea con una bolsa sobre el hombro y mientras marchaban se dirigieron hacia Azrael, dejando caer la bolsa a sus pies y arrodillándose mientras lo miraban en busca de elogios. Azrael, al verlos, puso los ojos en blanco ante su exageración y dijo buen trabajo, lo que hizo que el soldado de la sombra sonriera de felicidad. Y con eso, entraron en su sombra felices de ser elogiados por su monarca. Yukime, al ver que todo esto sucedía, se quedó allí en estado de shock. ¿Quién es este ser? ¿Y qué tan fuerte es realmente para poseer habilidades tan sobrenaturales que están fuera de este mundo? Mientras lo miraba, preguntó vacilante. ¿Quién eres tú? Mientras seguía mirando al pueblo, respondió. Puedes llamarme Azrael y eso es todo lo que necesitas saber, no es el momento adecuado para que sepas nada más. Azrael miró la bolsa frente a él y dijo. Esto es para ti, ahí están todos los zenis del pueblo, debería haber más de 1 millón de zenis en la bolsa, debería ayudarte cuando lo necesites. Yukime lo miró sorprendida. ¿En serio me estás dando todo esto? ¿Por qué? Como dije, es una inversión, podría necesitar tu ayuda en el futuro. En cuanto a qué hacer con todo ese dinero, podrías ir a la ciudad sin ley y comprar un edificio y comprar algunas chicas, convertirlo en un burdel y ganar aún más dinero. Ni siquiera necesitas ser prostituta, simplemente puedes hacer que otras chicas vendan sus cuerpos y te podrían pagar por ello. Yukime simplemente siguió mirando el dinero en el suelo y cuanto más lo pensaba más le gustaba la idea y decidió aceptar. Y mientras las otras chicas ganan dinero para ti, podrías pasar el resto del tiempo entrenándote para poder vengarte de la familia de las bestias lobo temible, dijo Azrael señalando a Yukime hacia la profesión que tendría si Azrael no intervenía. Y cuando Azrael terminó de hablar con Yukime, ella lo miró con los ojos muy abiertos. ¿Todavía está vivo? No lo maté para que pudieras vengarte de él en el futuro, por eso dejé esa cicatriz en tu espalda como recordatorio. La curaré por completo cuando logres tu venganza. Yukime, al escucharlo, adoptó una expresión determinada y expresó su agradecimiento. Gracias por dejar que sea yo quien lo mate en el futuro. Azrael luego dijo. Adelante, Scarface. Un ser hecho de sombras y un rostro con una gran cicatriz en forma de cruz junto a sus ojos, apareció debajo de Azrael en una posición de rodillas esperando sus órdenes. Azrael luego señaló a Yukime. Protégela hasta que encuentre un lugar donde pueda guardar su dinero de manera segura y un lugar donde quedarse. Scarface asintió mientras se ponía de pie y agarraba las bolsas llenas de monedas y se hundía en su sombra. Yukime luego miró su sombra con fascinación mientras miraba los ojos morados que la miraban desde adentro. Y mientras se levantaba de la tumba de su madre, le dio a Azrael una profunda reverencia en expresión de agradecimiento. Gracias por darme esta oportunidad. Haré todo lo que esté en mi poder para compensarte. Azrael solo asintió y la envió hacia la ciudad sin ley. Mientras la miraba desaparecer en la distancia, Azrael miró hacia atrás, hacia el pueblo y comenzó a caminar hacia él. Y con ojos fríos que comenzaron a brillar con un color púrpura brillante, dijo, ven y sirve. Y cuando dio un paso hacia adelante mientras pronunciaba esas palabras, los hombres bestia hechos completamente de sombras comenzaron a cobrar vida. Un zorro de 3 colas también apareció detrás de él y miró hacia la dirección de Yukime. El hombre bestia zorro de 3 colas se arrodilló detrás de él y le expresó su agradecimiento. Mientras que todas las sombras en el pueblo simplemente expresaron su servidumbre. Azrael ni siquiera se molestó en llamar a los niños y ancianos a la mezcla de sombras para dejarlos descansar en paz, ya que no tenían ningún uso para él. Luego llamó a todas las sombras a su propia sombra, excepto a la mujer bestia zorro de 3 colas. Luego se giró hacia ella y la vio de pie y le dijo, como el nombre de tu hija es Yukime, te llamaré Yukime. Tan pronto como Azrael la nombró Yukime, le creció otra cola detrás de la espalda, lo que aumentó su fuerza y la convirtió en un zorro de 4 colas. Yukime luego se inclinó expresando su gratitud una vez más con una suave sonrisa y fue arrastrada hacia su sombra. Azrael luego miró hacia la dirección de la ciudad sin ley con una expresión reflexiva antes de invocar a Kaisel debajo de él.
Kaisel agitó su largo cuello hacia el cielo y dejó escapar un rugido que significaba que estaba a punto de despegar y con un aleteo de sus alas despegó hacia el cielo yendo en la dirección que le indicó su monarca. Sid ahora tiene oficialmente 10 años y ahora mismo está de pie frente a una roca con su hermana junto a él con una roca propia. Sid estaba de pie allí mientras miraba su roca y después de un rato, simplemente pone una mano sobre su espada que cuelga hasta sus caderas. Y cuando puso una mano sobre su espada, se la quitó. Todos los empleados de la mansión que vinieron a verme miraron confundidos hasta que el constructor se partió en pedazos en cubos de forma perfecta. Todos los que lo vieron lo miraron de reojo y comenzaron a aplaudir. Mientras que cuando Claire agarró su espada, siguió balanceándola en un movimiento realmente rápido que era imposible de seguir para cualquier ojo normal. Todas las personas vieron sus brazos moverse, pero no su espada. Todo lo que vieron fue borroso. Y cuando terminó, volvió a poner la espada en la vaina y, mientras lo hacía, la roca simplemente se cortó en pedazos. Al ver esto, el personal aplaudió de nuevo, aunque no fue tan genial como el de Sid, fue fenomenal de ver. Todos tenían un pensamiento en mente. Como se esperaba de los hermanos Kagenou. Debido a lo buenos que son Sid y Claire con la espada, los apodaron hermanos Kagenou, lo que en opinión de Sid es un mal apodo. Cuando el personal se fue de ver su pequeño espectáculo, Sid y Claire se quedaron en el campo de entrenamiento mientras se miraban con sus espadas en sus manos. Luego, Claire usa Zoru y desaparece y reaparece frente a Sid, pero Sid lo único que vio fue a Claire corriendo hacia él en cámara lenta. Él usa un Zoru propio y reaparece frente a Claire mientras sus espadas chocan, lo que hace que salten chispas por todas partes debido a la colisión. Se pueden ver sus manos junto con sus espadas moviéndose a una velocidad a la que los ojos normales no podrían seguir. Aunque sus manos y espadas se movían, se seguían mirando a los ojos sin mirar a ningún otro lado. Hasta que Sid empujó sus espadas para crear un corte en su brazo, pero cuando hizo contacto, el corte no se hizo, fue como un corte en algo hecho de metal. Al ver esto, en lugar de sorprenderse, simplemente le sonrió por usar Tekai. Tekai es una de las 6 técnicas que le enseñó a Claire cuando le preguntó cómo se había vuelto tan fuerte. Tekai es la capacidad de endurecer los músculos de los usuarios al nivel del hierro, lo que les permite resistir y anular efectivamente cualquier daño que puedan haber recibido de los ataques. Tekai también se puede usar para mejorar los ataques del usuario mediante la mayor densidad que se obtiene al usarlo. Sid simplemente aumenta la velocidad de sus ataques y su poder, lo que eventualmente logra cortar a Claire. Sintiendo que la cortaban, lo único que pudo hacer fue chasquear la lengua con fastidio y continuar atacando mientras seguía mirando profundamente a los ojos de su hermano, que simplemente mostraban una confianza pura en sus habilidades, y tiene todas las razones para serlo en su mayor parte desde que Sid nació en este mundo, todo lo que hizo fue entrenar y aún más entrenamiento. Incluso su núcleo de maná estaba en la etapa alta de color plateado. Y así fue como pasó la mayor parte del día de hoy, solo luchando contra Claire hasta que ella apenas podía mover los brazos. Cuando Sid terminó, ya era de noche y estaba bastante emocionado porque escuchó que un grupo de bandidos había decidido establecerse cerca, finalmente tendría la oportunidad de tener a su primer subordinado vivo en sus 3 vidas. Entonces, con un plan en mente, decidió vestirse y lucir lo mejor posible, ya estaba imaginando el escenario en su cabeza y cómo iría. Todo en lo que podía pensar era en cómo hacer un buen espectáculo y una buena actuación como lo hizo en su vida pasada. Y con eso se dirigió al bosque donde los bandidos se alojaban y estaban de fiesta. Luces, cámaras y acción. Lo primero que hizo cuando llegó fue activar su miedo de dragón y su sed de sangre hacia todos los bandidos, haciéndolos caer al suelo jadeando por aire mientras temían por sus vidas. Y mientras jadeaban por aire, escucharon el sonido de pasos lentos y pesados que aparecían desde la distancia. Paso a paso, el monarca de las sombras apareció con la cabeza en alto y ojos purpúreos brillantes mirando todo desde arriba. Ni siquiera se molestó en mirar a los bandidos en el suelo que comenzaban a marearse por el silbido que estaban haciendo por falta de aire. Con pasos lentos y constantes, llegó a una caja gigante con una sábana blanca que la cubría. Ni siquiera se molestó en tocarla y simplemente usó la autoridad del gobernante y apartó la sábana del camino. Lo que apareció ante él fue una pila de carne que estaba sobrecargada de magia. Él simplemente hizo un movimiento de aplastamiento con sus manos mientras la puerta de la jaula se aplastaba por la fuerza de la autoridad del gobernante. Después de abrir la jaula, el monarca de las sombras simplemente apuntó sus manos hacia adelante mientras adquiría un tono verde y comenzaba a sanar la pila de carne.
y con un destello de luz, lo que apareció fue una hermosa elfa desnuda con un largo cabello dorado que fluía por su espalda. La elfa simplemente comenzó a parpadear en un movimiento rápido para acostumbrarse a la luz y cuando los abrió, vio a un ser mirándola mientras bajaba su mano, que brillaba ligeramente de color verde. Luego miró a su alrededor con asombro y tartamudeó suavemente con una voz tierna. Pepe, ¿pero cómo? Mi cuerpo estaba casi completamente podrido y se volvió. Yo ni siquiera sé cómo podría expresar mi gratitud. Dedicaré mi vida entera a recompensarte. Y cuando terminó de hablar, el monarca de las sombras le dio la espalda y mientras lo hacía, invocó un trono usando su magia de sombras y se sentó en él. Luego se posicionó de manera perezosa con una pierna sobre el apoyabrazos mientras apoyaba la cabeza en su mano en el otro lado del apoyabrazos. Luego miró a la elfa y dijo, ¿eso significa que serás la seguidora de este monarca? Luego ella adoptó una expresión confusa. Siguió mirándola y luego dijo, he decidido que, a partir de ahora, tu nombre será Alpa y serás mi seguidora y trabajarás para mí. Y nuestro objetivo es evitar la resurrección del demonio Diabolos. La elfa cuyo nombre ahora es Alpa adopta una expresión nerviosa. ¿El demonio, Diabolos? ¿El de los cuentos de hadas? El monarca asintió lentamente mientras explicaba. Sí, hace mucho tiempo el mundo estaba en riesgo de ser destruido por el demonio Diabolos. Sin embargo, 3 héroes que representan humanos, elfos y bestias derrotaron al demonio. Así es como va la historia. Pero lo que la gente no sabe es que realmente sucedió, sin embargo, eso no es el final. Con su último aliento, Diabolos desató una maldición sobre los héroes. Una maldición que también se transmitiría a sus descendientes. La maldición de Diabolos o simplemente posesión, es el nombre de la enfermedad que estaba carcomiendo tu cuerpo. Lo que significa posesión es una prueba de ser un descendiente de héroes. En esos tiempos, habrían sido reverenciados y tenidos en alta estima. Alpa, al escuchar esto, se cubrió la boca en estado de shock. Debes estar bromeando. En lugar de ser reverenciados, estamos sufriendo persecución. Sid usó sus proyecciones de base de luz para conjurar imágenes de niños en sus manos siendo respetados, que luego se transformaron en niños siendo expulsados y maltratados. Luego continuó con su explicación. Alguien reescribió la historia para que así fuera, lo encubrieron para poder borrar a cualquiera que llevara la sangre de los héroes. El culto de Diabolos, los que conspiran para revivir a Diabolos, esos son los enemigos a los que nos enfrentamos. El culto nunca hace un movimiento abierto. Borran a quienes se interponen en su camino desde las sombras. Luego se levanta de su trono y dice, pero no son los únicos que pueden usar tácticas justas. ¿Cómo puedo llamarme el monarca de las sombras y dejar que tales atrocidades sucedan en el lugar que gobierno? Como gobernante de las sombras, es mi trabajo asegurarme de que tales cosas se resuelvan. Luego se quita la capucha y extiende una mano hacia Alpa. Somos Shadow Garden, acechamos en las sombras y cazamos en las sombras. Prevenir la resurrección de un demonio ahora es una tarea fácil, pero a menos que tengamos éxito, el mundo está destinado a perecer. ¿No nos ayudarás? Y mientras dice esto, su sombra comienza a expandirse mientras múltiples seres hechos puramente de sombras se paran detrás de él con figuras imponentes. Alpa, al ver su poder, se quedó mirando con asombro y obtuvo una luz fanática en sus ojos. Alpa luego adquirió una expresión determinada y se arrodilló y se inclinó con una mano en su corazón y mientras bajaba la cabeza, dijo, el culto de Diabolos, si su influencia les permite falsificar la historia, deben tener un poder inmenso. Como yo, muchos otros están condenados a morir porque la verdad está oculta, eso no se puede permitir que continúe. Entiendo todo, entonces arriesgaré mi vida. Por Shadow Garden. Y por Shadow Monarch. Luego, lentamente, levantó la cabeza y continuó donde lo dejó. Y traigan sobre estos pecadores la muerte que merecen. Luego, el monarca de las sombras simplemente asiente con la cabeza y baja los brazos y mientras lo hace, controla su sombra para envolver su figura y mientras controla su sombra para regresar, Alpa ahora está vestida con su característico traje de limo. Alpa se mira a sí misma de reojo y cuando termina ve a su nuevo amo alejándose, lo que la impulsa a seguirlo rápidamente de cerca. Y mientras lo sigue, nota a los bandidos de rodillas mirándolos con gran miedo. Luego pregunta, ¿qué va a hacer con estos bandidos, mi señor? Sid se vuelve hacia Alpa y le dice con una sonrisa. Cuando muestre mi rostro, puede llamarme Sid y en cuanto a los bandidos, no hay nada de qué preocuparse y con eso los ojos de Sid brillaron de un violeta brillante y apretó sus manos en un puño. De repente, todas las cabezas de los bandidos estallaron y explotaron por todas partes. Luego continúa caminando hacia adelante y mientras caminaba, ella solo dijo,
Ven y sirve y la sombra de los muertos volvió a la vida y se arrodilló con una mano sobre su supuesto corazón, que fue seguido rápidamente por ellos hundiéndose en las sombras y moviéndose hacia el suyo. Los ojos de Alpa se agrandan al ver esto. Como se esperaba del señor al que ahora sirvo. Y con eso abandonan el bosque con Alpa saltando detrás de Sid. Han pasado 2 semanas desde la creación de Shadow Garden y la incorporación de Alpa. Se la puede ver en un campo en medio del día con un traje de Slime y empuñando una espada hecha de Slime frente a Sid, que también tenía una espada hecha de Slime. Sid ni siquiera usó ninguna técnica, solo usó su fuerza para impulsarse hacia Alpa. Alpa apenas tuvo tiempo de reaccionar, ya que reunió magia en la planta de sus pies, lo que la hizo salir disparada hacia Sid con su espada en alto lista para atacarlo. Sid simplemente la paró perezosamente empujándola hacia atrás y blandió su espada hacia su torso, cortando un poco de su traje exponiendo su estómago. Alpa con un poco de magia manipuló el traje de Slime para arreglarlo, luego reunió más magia en la planta de sus pies para darse un impulso aún mayor y se empujó hacia Sid a una velocidad más rápida. Sid vio la espada de Alpa acercándose a él en un ángulo horizontal y se inclinó hacia atrás para esquivarla. Una vez que pasó por su cabeza, convirtió su espada en guanteletes y golpeó a Alpa en el estómago, dejándola sin aire y enviándola a volar, patinando y rodando por el suelo. Una vez que Alpa logró detenerse, comenzó a toser mientras sostenía su estómago en 4 patas con su espada en el suelo. Sid solo suspiró mientras la miraba y dijo: te dije que fueras más creativa al usar la espada de limo, una de sus principales habilidades es literalmente poder cambiar su forma. Todo lo que has usado es una espada, sé que es con lo que te sientes más cómoda, pero a veces debes salir de tu zona de confort para hacerte más fuerte. Alpa simplemente se levantó del suelo mientras sostenía su espada y puso una expresión seria y corrió hacia Sid una vez más. Y con eso pasaron la tarde entrenando hasta que oscureció. Sid puso una mano sobre su cabeza mientras la curaba y mientras la curaba, Alpa dijo: maestro, mientras estaba investigando por la mañana escuché a mucha gente hablando sobre un grupo de bandidos que intentaban vender un esclavo poseído por un demonio y se irían mañana por la mañana después de descansar en el bosque por la noche. Sid asintió mientras le quitaba las manos de la cabeza una vez que terminó de curarla. Luego se cubrió con su sombra y una vez que la disipó, se lo vio usando su traje de limo con la capucha levantada cubriendo completamente su rostro. Luego se volvió hacia Alpa y dijo: bueno, ¿qué estás esperando? Tenemos algunos bandidos que atrapar. Alpa solo sonrió mientras transformaba una bola de limo de guantes en una máscara de mago que cubría un poco sus ojos y dijo: estoy lista, maestro. Sid entonces acercó a Alpa a su pecho, lo que hizo que se sonrojara levemente y con eso convocó a Kaisel de debajo de él y voló hacia el cielo. Mientras estaba en el aire, Sid preguntó: ¿sabes en qué dirección están? Alpa, mientras lo sostenía, asintió con la cabeza. Sí, maestro, luego señaló hacia el norte y dijo: están en esa dirección. Pasé toda la mañana buscándolos, fue un poco difícil, pero logré hacerlo. Alpa luego miró a Sid como si quisiera ser elogiada por su arduo trabajo. Sid, al verla, se burló levemente con una sonrisa en sus labios y le dio una palmadita en la cabeza. Buen trabajo. Y después de volar por unos minutos, Sid ve una fogata con bandidos rodeándola y bebiendo para quitarse sus preocupaciones. Sid ni siquiera dudó mientras empujaba a Alpa de Kaisel. Alpa, sintiéndose empujada, se giró hacia Sid mientras lo miraba en estado de shock mientras se caía de Kaisel. Luego se dio la vuelta mientras caía y comenzó a agitar los brazos con expresión de pánico tratando de volar. ¡Uah, maestro, eres tan cruel!, gritó Alpa mientras continuaba cayendo mientras agitaba los brazos. Luego procedió a cerrar los ojos con fuerza e intentó transformar el slime en su espalda, todo lo que consiguió fue un par de alas desfiguradas que no coincidían. Los bandidos que estaban bebiendo solo escucharon un grito y miraron hacia el cielo. El líder principal de los bandidos se puso de pie en estado de shock. ¿Qué diablos es esa cosa?, dijo cuando vio que la cosa caía y le crecían alas de aspecto anormal. Y cuando se acercó al suelo, las alas hicieron un gran aleteo que mató todo el impulso que tenía mientras caía. Alpa, una vez que mató todo su impulso, volvió a su traje como antes y rodó por el suelo debido a que aterrizó de manera extraña y se ajustó. Sin siquiera pensarlo, Alpa usó su paso explosivo y apareció frente al líder de los bandidos que estaba de pie. Debido a su expresión de sorpresa, no pudo reaccionar lo suficientemente rápido ya que Alpa hizo una espada de slime y lo decapitó, lo que provocó que la sangre salpicara por todas partes mientras su cabeza volaba de su cuello. Los otros bandidos saltaron en estado de shock y sacaron sus espadas mientras corrían hacia Alpa mientras gritaban: jefe.
Alpa, al ver que la rodeaban, cerró los ojos e hizo que aparecieran púas por todo su traje. Luego extendió los brazos mientras hacía que las púas volaran en todas direcciones, lo que provocó que algunos de los bandidos cercanos a ella murieran debido a que fueron empalados en la cabeza por las púas. Al verlos dejar de avanzar hacia ella, Alpa reunió más baba que había almacenado e hizo una espada mientras se lanzaba contra los otros bandidos. Algunos intentaron golpearla, pero logró parar la mayoría de ellos y algunos hicieron contacto con ella, pero no llegaron muy lejos debido a que aumentó la durabilidad del área del golpe. Después de cada golpe de su espada, los bandidos perdían una extremidad o morían, esto siguió sucediendo hasta que no quedaron más bandidos. Cuando terminó, estaba parada en medio de extremidades, cuerpos y sangre por todas partes. Ella estaba con ambas manos en las rodillas, jadeando y con un ojo cerrado debido al cansancio. Mientras bajaba la guardia, un bandido empujó un cuerpo y se paró detrás de Alpa y con una sonrisa siniestra blandió su espada hacia abajo. Y justo cuando su espada estaba a punto de hacer contacto con Irón, una de las sombras de Sid apareció de su sombra y bloqueó la espada con su escudo. Roar Irón entonces soltó un grito de batalla mientras blandía su hacha con su otra mano, partiendo al bandido por la mitad. Alpa, que se dio la vuelta, miró esto con asombro. ¡Qué genial!, pensó totalmente asombrada mientras miraba la invocación de su amo. Sid luego comenzó a caminar hacia ella con Kaisel caminando justo detrás de él y mientras caminaba hacia ella, simplemente negó con la cabeza y dijo en serio, ¿qué pasa con ustedes, chicas? No siempre se aseguran de que sus oponentes permanezcan muertos. Alpa luego se avergonzó y se inclinó hacia él. Lo siento, amo, no volverá a suceder y gracias por salvarme. Sid volvió a negar con la cabeza. No me agradezcas, agradécele a Irón, dijo mientras le daba palmaditas en el brazo. Alpa asintió y se inclinó hacia Irón y dijo, gracias por salvarme la vida. Irón se puso tímido mientras se frotaba la nuca. Sid solo sonrió mientras lo miraba, luego giró la cabeza hacia el carruaje que estaba a un lado donde detectó una señal de vida débil y se dirigió hacia él. Sid caminó tranquilamente hacia el carruaje y abrió las solapas para echar un vistazo al interior. Con una mirada al interior vio un cuerpo con marcas negras por todas partes a solo unos días de convertirse por completo en un cadáver. Sid solo suspiró antes de extender la mano para arreglar la sobrecarga mágica que estaba experimentando el cuerpo. Sin embargo, antes de que pudiera comenzar, Alpa apareció justo detrás de él con Irón siguiéndola de cerca. Se puso suavemente el abrigo largo del traje para llamar su atención. Tímidamente, preguntó, ¿podrías enseñarme cómo hacerlo? Quiero poder ayudarlos también. Sid solo sonrió y dijo claro y así, con el uso de la autoridad del gobernante, sacó el cuerpo del carro y lo sostuvo frente a él, luego agarró la mano de Alpa, lo que hizo que sus mejillas adquirieran un color rojo que mostraba que estaba avergonzada. Mientras sostenía su mano, guió su magia para arreglar lentamente el cuerpo que sufría la maldición. Lentamente pero con seguridad la parte ennegrecida de su piel comenzó a desaparecer hasta que lo que quedó flotando en el aire fue una hermosa elfa de cabello blanco. Sid luego la puso con cuidado en el suelo, lo que hizo que se despertara de su sueño y cuando se despertó no sintió ese dolor agonizante que usualmente sentía. La elfa de cabello blanco luego comenzó a mirar todo su cuerpo y una vez que vio que todo estaba despejado miró hacia arriba con sorpresa y con ojos llorosos preguntó ¿cómo es posible? Se suponía que debía morir, ¿cómo sigo viva? Alpa luego decidió presentarse soy Alpa, y pertenezco a una organización llamada Shadow Garden. Alpa luego se desató en una larga perorata sobre todo lo que aprendió y sobre cómo su maestro fue quien la curó y sanó su cuerpo. La chica de cabello blanco luego se inclinó hacia el suelo y con ojos llorosos dijo gracias muchas veces más expresando su gratitud. Aunque estaba agradecida, todavía estaba sorprendida por toda la información que Alpa le había proporcionado, casi parecería irreal si no sonara lógico y totalmente plausible. Luego miró a Sid con asombro y gratitud en sus ojos. Sid, mientras la miraba, la rodeó con su sombra y la vistió con el traje de Slime, haciéndolo perfecto para ella, y una vez que disipó la sombra, dijo, a partir de hoy, tirarás el nombre anterior que alguna vez tuviste y a partir de ahora serás conocida como Beta. Bienvenido a Shadow Garden. Y con eso, Beta se unió oficialmente a Shadow Garden y se convirtió en el segundo miembro en unirse. 2 semanas después. Se puede ver que la cara de Beta tiene un color verde, ya que seguía enfermándose después de matar a un bandido después de su cacería anual de bandidos para recibir más entrenamiento. Debido a que Beta no es parte de Shadow Garden por mucho tiempo, todavía está indecisa sobre qué hacer con su vida y cómo hacerlo, lo que la distrajo durante la batalla.
lo que le dio al bandido una oportunidad perfecta para asestarle un golpe decisivo, pero antes de que eso pudiera suceder, la cabeza del bandido simplemente voló de sus hombros. Alpa fue quien la salvó, ya que se ha vuelto mucho más fuerte después de practicar su esgrima con Ygritte y todos los demás caballeros que Sid tiene en su ejército en constante crecimiento. Después de que Alpa acaba con el último bandido, se puede ver a Beta todavía fuera de sí y distraída, lo que hace que Alpa simplemente sacuda la cabeza y suspire y trate de consolarla. Pero por más que lo intentó, no pudo superar a Beta. La última opción de Alpa fue pedirle ayuda a su amo, pero antes de que pudiera pedir ayuda, Sid la agarró del hombro y le dijo con una sonrisa confiada: "No te preocupes, yo me encargo de esto". Alpa le devolvió la sonrisa con plena confianza en la capacidad de su amo para ayudar a Beta. Y con eso todos se fueron a dormir. Después de una noche de caza de bandidos, Beta se va a la cama en una casa abandonada en medio de un pueblo fantasma, que Sid remodeló con la ayuda de sus soldados de sombra, y se queda allí mirando al techo sin poder conciliar el sueño correctamente debido a sus frecuentes terrores nocturnos. Y mientras seguía mirando al techo, tomó una silla junto a su cama y se acercó, lo que la hizo saltar un poco y cuando miró, vio a su amo con un libro en sus manos. Español. Luego susurró suavemente Maestro Sombra debido a que Sid se llamaba constantemente a sí mismo el monarca de las sombras, tanto Alpa como Beta comenzaron a llamarlo Maestro Sombra por respeto. Sid luego mira a Beta con una suave sonrisa y dice: "Entonces escuché que tienes dificultades para decidir qué hacer a continuación y qué hacer con tu vida". Beta con un poco de vacilación solo asiente lentamente. Sid solo asintió de vuelta y dijo: "Muy bien, entonces supongo que tendré que compartir un poco de mi conocimiento y sabiduría contigo". Beta luego se emociona un poco por poder aprender cosas nuevas sobre el que ahora llama maestro. Sid luego procedió a tocarse el costado de la cabeza mientras decía: "Verás, en mi cabeza está el conocimiento y la sabiduría que se extiende a través de múltiples mundos y universos". También conocido como manga, novelas y anime, pensó Sid para sí mismo la última parte. Como se esperaba del maestro, no es de extrañar que sea tan inteligente y fuerte, pensó Beta mientras su adoración hacia su maestro aumentaba. ¿Estás lista?, le pregunta, y Beta asiente rápidamente. Luego, Sid se acerca la mano a la boca y se aclara la garganta. Ejem, ejem, ejem. Y con voz profunda comienza: "Fama, riqueza, poder". Luego procedió a contar la mejor historia que jamás haya existido.